Buenas noches, compañeros, compañeras, profesor, amigos y otros colegas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a estar hablando del resumen de geopolítica, el resumen de la Guerra Fría, precisamente. El profesor ya nos comentaba, ¿verdad?, que este curso íbamos a tener muchas oportunidades para buscar maneras diferentes de repasar la información, ya que no nos da el chance, ¿verdad?, de ver a detalle todos los pequeños componentes de este curso de la historia de las relaciones internacionales. Por motivo tal, vamos a empezar una iniciativa, los compañeros, ¿verdad?, que han mostrado interés en grabar una serie de podcasts. Entonces, esta primer serie de podcasts sería prácticamente un cuatrimestre, ¿verdad? Vamos a tener alrededor de unas 10 entregas. Podría ser 12, ¿verdad? Si ustedes quieren, pero vamos a tener unas 10 entregas, 8 más o menos, depende de las tareas que nos vaya a asignar el profesor, pero empezamos con esta. Permítanme un momento y les comparto la pantalla. Ok. Bueno, esta herramienta, Padlet, es bastante amigable para usar. Les voy a pedir que mientras vamos a través de la pantalla, se centre usted en la pantalla y no en su servidor, ¿verdad? Porque no es tampoco así como que mucha la experiencia grabando videos. Pero bueno, esto es un resumen del resumen. El resumen yo lo tengo escrito, lo tengo en Word y voy a averiguar la forma de subirlo al canal para que ustedes lo puedan descargar también. Entonces, hablemos del inicio de la Guerra Fría. Más o menos el inicio de la Guerra Fría empieza en 1947, eh, justamente después del final de la Segunda Guerra. Hay algo que recordar o resaltar, ¿verdad? Cuando estaban haciendo la invasión de Normandía, hay muchos académicos que dicen que esa parte, en esa intervención, ¿verdad?, de Estados Unidos decidió apurar el paso porque sabían que el ejército soviético ya estaba en las puertas de Berlín y desde ese momento, si no es que antes, ya existían problemas con el comunismo, ¿verdad? El comunismo no se podía expandir, el comunismo era una cosa malo, los comunistas comían niños, entonces eso era algo de gente mala. Este periodo abarca eh, hasta 1991 más o menos, donde la Unión Soviética se disuelve, ¿verdad? Dentro de este periodo existen muchas guerras y esas guerras son conflictos ideológicos, son conflictos con nueva tecnología para probar armamento, conflictos militares y, por supuesto, ¿verdad? La creciente guerra sobre el espacio, ¿verdad? ¿Quién logra poner más cosas en el espacio? Em, Satélites, artefactos, animales, personas, etcétera, ¿verdad? Omitiendo los casos feos. Em, Algo muy importante de estos conflictos es que la mayoría de ellos eran indirectos, se llaman conflictos proxies, ¿verdad? Más abajo tenemos una lista de todos los conflictos, de la mayor parte de los conflictos que se dieron entre pequeños y grandes, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Aquí a la derecha tenemos los beligerantes, quienes serían los Estados Unidos de América y la OTAN, ¿verdad? Junto con sus pequeños detalles, espero que estén observando bien el Padlet, porque habían países miembros que estaban, por ejemplo, dentro de la OTAN, que formaban una coalición para frenar el comunismo, para que el comunismo no pasara de cierta parte en Europa, pero también estos conflictos se dieron en África, en la América hispana y en Asia. El otro beligerante, por supuesto, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em, por supuesto, el principal de ellos era Rusia. Rusia y los países satélites que estaban alrededor de él. Dentro de este periodo, ¿verdad? 1947 y 1991, entonces tenemos la OTAN, tenemos el Pacto de Varsovia.
que es prácticamente la OTAN, pero de los países malos, de los países comunistas, ¿verdad? Em, si bajamos un poco, vamos a encontrar detalles, los principales detalles de este conflicto, ¿verdad? Tenemos diferencias ideológicas que lo hemos mencionado, capitalismo versus comunismo, competencia por influencia global, una carrera armamentística, incluyendo la nuclear, temor a la expansión comunista tras la Segunda Guerra. Características. Tenemos bloques opuestos, la OTAN liderada por Estados Unidos versus el Pacto de Varsovia liderada por la URSS. La carrera espacial y tecnológica, espionaje, la CIA, la KGB, propaganda y competencia cultural, conflictos indirectos, que era lo que hablábamos de las guerras proxies, y, ¿verdad?, el resumen del resumen, final de la Guerra Fría, apertura política y económica en la URSS, perestroika y glasnost. Bien, esta parte viene más extendida abajo, porque la perestroika sí que es el punto y final, ¿verdad?, de la situación en la Unión Soviética. Prácticamente tenemos tres características, ¿verdad?, en esta perestroika, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para anunciarles, la perestroika básicamente, ¿verdad?, viene a prevenir que la Unión Soviética colapse, pero más bien es el empujón que necesitaban, ¿verdad?, para caerse. Y después de eso se disuelve y prácticamente que termina eh, la Guerra Fría, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos, la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín en 1989. Bueno, regresamos. Aquí tenemos un mapa cronológico de los conflictos proxies de la Guerra Fría. Si hacemos un repaso rápido, empezamos en 1946. Si quieren ver el dato exacto de las fechas, visiten el Padlet. 1946 empezamos con la guerra civil en Grecia. Después sigue la guerra civil en China con Chiang Kai-shek, que son los nacionalistas que se van a Taiwán. Esos chavalos son los que se creen que son la verdadera China. Y les digo que creen que es que son la verdadera China porque nadie los reconoce, solo un par de países ahí de mantequilla, que dicen, ¿verdad?, que reconocen a Taiwán como país, pero realmente el país es lo que dejó Mao Zedong, que es la parte comunista, que ahora la tiene Xi Jinping. Sin embargo, ¿verdad? Este reclamo que hace Taiwán, hay un pequeño paréntesis, no es que ellos ellos claman ser una isla independiente, un país independiente, no, ellos están reclamando China continental y tienen alrededor de unos 17 reclamos internacionales. Entonces, si por ejemplo Taiwán lograra tomar el control, de nuevo, ¿verdad? Se desaparece Mongolia, se desaparece el Tíbet, se desaparecen un montón de países que están, bueno, en el Tíbet, ¿verdad? Em, Se desaparecen un montón de países, son más o menos como unos 17 conflictos entre fronteras que generaría, ¿verdad? Que Taiwán regrese. Pero bueno, sigamos. Tenemos la guerra de las Coreas, la guerra en Vietnam, la crisis del Canal de Suez, la Revolución Cubana y la crisis de los misiles, la crisis del Congo, los conflictos en Medio Oriente, la guerra civil de Angola, guerra de Ogaden en Etiopía versus Somalia, la invasión soviética en Afganistán, la guerra civil en Nicaragua, guerra civil en Mozambique, guerra Irán-Irak, Guatemala, Salvador y Chile, ¿verdad? Por si fuera poco. Les dejo un par de chistecillos de la cultura popular, ¿verdad? Y el comunismo y la Guerra Fría. Y aquí tenemos los tres aspectos centrales de la perestroika. Reforma económica, de la planificación al socialismo de mercado, ¿verdad? Aquí es un intento fallido de capitalismo, no salió. Después, lo que se habla del glasnost es prácticamente, ¿verdad?, alivianar los temas de la expresión, em, tener la libertad de expresarse, y más bien, ¿verdad?, esto lo que hace es destapar un montón de casos donde la gente era silenciada, donde había espionaje dentro del mismo país, inclusive en la DDR, que era la República Democrática Alemana, em, ¿verdad? Este
proyecto, este programa, la perestroika, como les decía, era para salvar a las repúblicas soviéticas, pero más bien las terminó de enterrar. La etimología de la palabra, a mí siempre me gusta buscar la etimología de las palabras que no conozco para entender un poco más a profundidad de dónde es que viene esta palabra. Dice que perestroika significa, proviene del ruso, bueno, me disculpan el ruso, ¿verdad? ¿Qué significa reconstrucción? Este término se formó uniendo el prefijo pere, que significa de nuevo, y el verbo stroit, que significa construir. La palabra se utilizó para referirse a las reformas económicas y políticas implementadas en la Unión Soviética a finales de la década de 1980, impulsadas por Mikhail Gorbachev. Es este tipo que está bailando aquí. Ese es Gorbachev. Se distingue porque tenía una marca de nacimiento en la frente. Bueno, el último punto de la perestroika era la reforma de políticas hacia un sistema multipartidista. O sea, ellos estaban tratando de implementar la democracia, trataron de tener elecciones, ¿verdad? No funcionó y terminaron de echarle tierra al muerto. Para concluir, tenemos una lista de las repúblicas soviéticas, ¿verdad? Los que estaban incluidos en ese bloque que se vieron afectados con la perestroika. Los países satélites que no formaban parte de la República Soviética, pero que estaban dentro de la sombrilla, ¿verdad?, de esta organización: Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. Y como un pequeño detalle, ¿verdad? Les tengo una fotografía de un edificio en Sofía. Si no me equivoco, esto es un edificio de televisión. Em, Ojalá que lo puedan apreciar. Después tenemos otros aliados globales impactados, ¿verdad? Que no eran parte del Pacto de Varsovia, que no eran una república soviética, pero que sí compartían principios comunistas. Cuba, Vietnam y Mongolia, Yugoslavia, y me parece que hasta ahí llegó. Em, Como comentario final, ¿verdad? Tenemos que el comunismo fue, como opinión personal, un gran fracaso, pero dejó su marca en Occidente. El capitalismo no está libre, ¿verdad?, del comunismo, de políticas socialistas. Sí que se impregnó y tal vez más de lo que pensamos. En este lado de Occidente tenemos políticas socialistas, tenemos uniones y asociaciones de trabajadores, y a su vez el capitalismo dejó cosas en países comunistas como China, que esto es un fenómeno que estamos viendo y que me gustaría, si es de interés del grupo, por supuesto, que podamos continuar la charla, el podcast, con el siguiente tema a introducir en el segundo podcast, ¿verdad? Que sería cómo China, al ser comunista, lidera el libre comercio ante un Estados Unidos proteccionista. Ese proteccionismo no es del capitalismo. Y ese capitalismo no es del comunismo, pero bueno, estamos en un punto, ¿verdad?, de la historia donde las líneas se confunden un poco, y me parece sensato, ¿verdad?, plantearse la pregunta de cómo la Guerra Fría moldeó la realidad en la que vivimos, en la que estamos, hacia dónde vamos, porque en estos momentos se está hablando de un mundo multipolar. ¿Qué contempla esa multipolaridad? ¿Cómo se forman esos representantes? ¿Van en bloques? ¿Van por países? ¿Van por ideas o idealismos? Em, es una pregunta que dejo en el campo, ¿verdad? Para que ustedes, colegas, también me ayuden a redactar y darle un poco más de forma a esta incógnita. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y nos vemos la otra semana.